Buenas tardes, bienvenidos a una prédica más de Maranata Mazatlán AR. Soy la pastora Verónica Olvera Carrasco y aquí estoy para compartir una nueva palabra que Dios nos da a todos nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias te doy, Padre, por los hermanos que están observando esta predicación. Te pido que los bendigas, Señor, que los tomes en el hueco de tu mano y entregamos todas las preocupaciones que cada uno tiene en este tiempo difícil de pandemia para que tú tomes el control de las situaciones que no podemos controlar. Te pedimos que nos bendigas y que me guíes en esta prédica para que pueda llegar el mensaje que tú quieres darnos a cada uno. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues este día vamos a ver una prédica que a todos nos ha tocado, venciendo la preocupación. ¿Qué cosa nos preocupa en este tiempo difícil de pandemia? Pues nos preocupa la salud, la economía, el trabajo, nuestro negocio, el regreso a la nueva normalidad, la escuela, la pandemia, la iglesia. Todo nos está preocupando y todo lo tenemos como una presión más aunada al encierro y a la falta de vida normal que teníamos antes. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice Dios sobre este tema. Dios nos habla sobre nuestras preocupaciones en Filipenses 4, del 6 al 7, y dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí Dios nos dice: no estés afanoso o no estés preocupado, sino todas esas preocupaciones ve delante de tu Dios y pide en oración, ruégale, dándole las gracias ante todo por lo que ya tienes y pidiendo que nos ayude para tomar el control de lo que nosotros no podemos controlar. Y dice aquí que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos va a guardar nuestro corazón para que nuestro corazón esté en paz, con tranquilidad, y nuestros pensamientos solo vean el camino de Jesús y no el de la adversidad. ¿Cómo sería tu vida si no te preocuparas por nada? ¿Te has puesto a pensar? Y no me refiero a aquellos que dicen: no me voy a preocupar por nada, aquí me voy a quedar dormido en la sala a ver cómo nos llega el dinero para comer. No. Tampoco estamos hablando de inmadurez ni de irresponsabilidad. Dios dice que tenemos fuerzas para poder hacer las cosas que llegan a nosotros. Sino más bien de lo que hablo es experimentar una vida en la que tú decides ceder el control de aquellas cosas que no puedes controlar, pero con responsabilidad. Por ejemplo, si te corren de tu empleo en este tiempo difícil, tú no puedes controlar el que no te corran, porque la empresa cierra, porque no hay dinero para pagar a los empleados, porque los tienen que despedir. Esa parte tú no la puedes controlar. En cuanto a la enfermedad, la pandemia está en todas partes. Nosotros podemos controlar el usar cubrebocas, el no salir de la casa, el tener las medidas higiénicas, limpiar los zapatos, desinfectarte las manos, pero la enfermedad ahí está. Y puede ser que te contagies a pesar de todas las medidas que tomas. Puede ser que no tengas dónde vivir porque no tienes dónde pagar la renta, porque la hipoteca no la puedes pagar, porque te tengas que salir de donde vives. Esas son las cosas que no podemos controlar. Jesús dice claramente en su palabra en un capítulo que justamente se llama El afán y la ansiedad. Puedes tú verlo en Lucas y dice: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros más que las aves?
¿Y quién de vosotros podría con afanarse añadir su estatura a un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, porque os afanáis por lo demás. No debes preocuparte por las cosas que no puedes controlar. Preocúpate por estar bien con Dios, porque Él sí puede controlar esas cosas por ti. Seguimos y dice el 27, considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas las cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y aquí dice la clave para que obtengas lo que necesitas. Buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? No es solamente ir a la iglesia o ver las predicaciones. Tienes que portarte como Jesucristo se portaba. Tienes que ser un excelente esposo, un buen proveedor, un buen protector, una persona que ama a su familia, la cuida y ve las cosas para que estén mejor. Tienes que ser una mujer virtuosa, sabia, prudente, que edifica su casa y no que solamente está ahí para derribarla. Tienes que ser un hijo obediente, respetuoso, que tiene la responsabilidad que le toca conforme tiene que hacerla. Ir a la escuela, hacer deberes en la casa o trabajar si ya eres un profesionista o si no estudiaste una carrera universitaria y ya tienes que trabajar. Ser una buena persona en tu trabajo, el mejor de todos los que están ahí. Eso significa busca las cosas de Dios. Pórtate como Jesús nos enseñó a portarnos. Y entonces dice, todas las cosas que necesites te serán añadidas. Pero si el hombre no trata a una mujer como un vaso frágil de cristal, dice la palabra que tus oraciones no llegarán hasta el cielo. Entonces las peticiones que le haces a Dios no serán cumplidas hasta que cambie tu carácter. Mientras que las dificultades son muy a menudo algo externo, la preocupación nos ataca desde el interior. Y si tú eres como yo, seguramente tienes tendencia a creer lo que tus pensamientos te dictan. Tomamos esa preocupación por aquellos que no es un instinto, una intuición, cuando en verdad no es más que una deformación de la realidad. Tú piensas que ellos piensan mal de ti y entonces ya no los ves bien. Pero si no me gusta lo que me dice mi jefe, entonces no hago lo que me pide. Pero si me dice cosas y me está regañando y quiere perfección y todo lo que yo hago está mal para mi jefe, entonces ahora ya no voy a hacer lo que me pide. Esas cosas no son de Dios, son del diablo. ¿Por qué? Porque las cosas que Dios nos vino a enseñar a hacer es perdonar, es amar, es respetar, es sujetarse a la autoridad y eso significa obedecer lo que la autoridad te dice. Yo misma le pido a Dios cada día que me libere de toda la preocupación. Necesito su ayuda para ello y así me ha enseñado Dios a actuar. Hago lo que me es posible. Oro a Dios, hago lo que puedo en relación a mi situación. Le entrego a Dios lo imposible. Le entrego lo que me es imposible hacer humanamente hablando. Todas las cosas que me son imposibles. Encontrar un buen empleo. Tener sanidad cuando estoy enfermo. El que detenga los conflictos en mi trabajo. El que cambie mi carácter. Dios, lo pongo en tus manos. Y entonces trato de ser mejor. La primera enseñanza que Dios nos muestra hasta aquí es ora a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué puedes hacer hoy? Tu parte, que es lo posible. Y deja a Dios hacer la suya, que es lo imposible. Pídele que te ayude para que tú hagas lo que te toca hacer
que es parecerte a Cristo en todo y que Dios pueda hacer lo que para ti es imposible. ¿Qué cosas son importantes para Dios en mi vida? Y aquí empezamos a ver la segunda enseñanza importante. Quizás sientes que en ocasiones pierdes el control sobre las pequeñas cosas. Y a lo mejor piensas que esas cosas son dificultades y no son importantes para Dios, que no forman parte de sus competencias, como si el Señor tuviera ciertas áreas en las cuales no pudieses hacer nada o no le interese hacer nada. A lo mejor Dios está muy ocupado en otras cosas como para fijarse en las pequeñas cosas que yo tengo de preocupación. De acuerdo, Dios puede todo, pero ¿qué le importa a Él que el motor de mi coche se haya averiado? Que el coche me dejó tirada. ¿Será eso importante para Dios o no? ¿Por qué tendría que pedirle que mediara Dios en los conflictos entre mis compañeros de trabajo o mi jefe? ¿Serán esas cosas importantes para Dios o no lo son? Nada de lo que vivo es importante para Dios. Él tiene asuntos más importantes tal vez y lo que me rodea a mí no tiene importancia. Tal vez Dios no esté conmigo en esos asuntos sin importancia. Pero imagina que tienes una casa que has heredado, pero resulta que está en ruinas, pero tienes dinero para repararla. Quieres restaurarla y le dices al arquitecto que solo repare ciertos lugares de la casa. Y no todo. Aquí vemos, por ejemplo, una hermosa cocina y vemos cómo estaba antes. Era un lugar que ni siquiera podías imaginarte que ahí hubiera una cocina. Pero al arquitecto le dicen, necesito reparar toda la casa para hacerla habitable. No le voy a decir, reparen la cocina, la sala y el comedor y los cuartos, déjenmelos así, sin reparar. Tú necesitas reparar todo para poder vivir ahí, para poder estar a gusto en ese lugar. O no tan a gusto, pero al menos funcional, poder vivir en ese lugar. Es igual con nosotros. ¿Y qué nos dice Dios al respecto? En Romanos 8, 28 y 29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, inclusive esa casa en ruinas. Puedes decir, ¿por qué Dios no me dio una casa nueva? Porque mientras tú reparas esa casa, Dios te va dando lecciones de vida. Todo lo que viene a ti de dificultades, de problemas, de contratiempos es porque está moldeando tu carácter. Todas esas cosas te ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados, dice la palabra. Y el 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Pero para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. No quiere que tú sigas siendo lo que eres. Quiere que tú te parezcas a Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesucristo es nuestro hermano mayor que nos pone el ejemplo a seguir. Algunos tus papás te dirían, es que tú eres el hijo mayor, pon el ejemplo a tus hermanos. Jesús nos dio el ejemplo a seguir y nuestra obligación como cristianos y seguidores de Él es parecernos a Él. Él nunca desobedeció a su autoridad. Lo que Dios le decía, lo hacía. Lo que su madre le decía cuando era niño, lo hacía. Lo que su padre José le decía, lo hacía. Lo que Dios le decía, lo hacía. Porque todo era para su bien. Tú eres padre y eres madre y tú sabes que hay cosas que le dices a tus hijos que no les gusta, pero sabes que es por su bien. Hijo, lávate los dientes, y los hijos no se los lavan. Pero tú sabes que si ellos no se los lavan al rato, hay que ir con el dentista, le van a poner una inyección que duele horrible y que tiene que aguantarse para repararle los dientes que no se lavan y se pican. Es igual Dios contigo. Dios a veces te da un jefe muy latoso, muy enojón, muy perfeccionista, todo le parece mal, de todo te regaña. Pero si tú le haces caso a ese jefe en lo que él te está diciendo, tú vas a aprender a ser más parecido a Jesús. Porque vas a aprender a obedecer a la autoridad. No importa si es hombre o es mujer, vas a obedecer, vas a esforzarte más en hacer mejor tu trabajo. Y al final de cuentas vas a ser un mejor empleado, porque ese jefe
te estuvo moldeando para que tu carácter fuera de una mejor persona. Fíjense que Isaac Newton decía, de la misma forma que un ciego no tiene ni la menor idea de los colores ni de los paisajes, igualmente nosotros no tenemos ni idea de la forma en la que Dios, en su infinita sabiduría, percibe y comprende todas las cosas. Solo puedo animarte a abandonar todo en los pies de Cristo, pues Él se preocupa hasta de los más íntimos detalles de tu vida. De todo se preocupa. A Él sí le importa si tu carro está dañado. A Él sí le importa si estás enfermo. A Él sí le importan los conflictos laborales que tienes en tu trabajo. A Él todo le importa de ti. Y también le importa que tú cambies ese carácter que tienes para que te parezcas cada día más a su Hijo Jesucristo. Dios se preocupa, y esta es la segunda enseñanza importante. Dios se preocupa de todos los detalles de tu vida. Segunda enseñanza que Dios quiere darte hoy. La tercera enseñanza tiene que ver con la armonía y el regocijo. Y dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para tener armonía y para estar feliz, con regocijo, no debes estar preocupado por nada, pero tampoco ser un irresponsable conchudo, sino sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios. Tienes que hacer todo lo que llega a ti con las fuerzas que te llegan a ti. Tenemos que preocuparnos por las cosas que se salen de nuestro contexto, pero las cosas que están en nuestro contexto, en lo que nosotros podemos hacer, tenemos que hacerlas. Tenemos que darle gracias a Dios por todo. A mí me gusta siempre que empiezo una oración darle primero gracias a Dios por todo. Por este día, por mis hermanos, por la iglesia, por la salud, por lo que tenemos, y darle gracias a Dios también por lo que no tenemos. Porque ahí en lo que no tenemos es donde Él se glorifica. El primer paso para despojarnos de una mentalidad fundada en la penuria es dar gracias a Dios por todo lo que eres y por todo lo que tienes. Sea mucho o sea poco, dale gracias a Dios. Gracias, Señor, porque hoy despertamos con salud. Porque hoy tenemos un plato de comida. A pesar de la pandemia y la falta de trabajo, tú nos cuidas y nos guardas y no nos ha faltado de comer. ¿Sabías que puedes descargarte de tus preocupaciones simplemente al estar agradecido a Dios? Simplemente por decirle a Dios, gracias, Señor, porque me das salud, porque me das alimento. Ayúdame en las cosas que no puedo controlar para poderlas llegar a controlar. Dar gracias por todo lo que eres, es lo que posees. Es solo el primer paso, pero es también el más grande. Pues una vez que tus inquietudes desaparecen, es tu fe la que toma el relevo. Y Dios se complace en trabajar en un corazón que espera en Él. Si tú eres una persona que está tratando de mejorar, de hacer las cosas bien, estás sujeto a tus jefes, estás sujeta a tu esposo, estás sujeto a tu pastor y el pastor está sujeto a Cristo, todas las cosas tienen una normalidad y van cayendo las cosas que no están en su lugar. Pero si una de estas personas no está luchando con que no hacer lo que esta persona me dice que haga, aunque sea mi jefe, porque no se me da la gana hacerlo, entonces estás en contra de los designios de Dios. Y Dios se complace en un corazón que espera en Él, que quiere cambiar y quiere ser como Cristo es. Dios nos dice en su palabra, echad sobre Él vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda tu preocupación, toda tu ansiedad, todos tus problemas, dáselos a Él. Él tiene cuidado de ti, pero Él también quiere que tú te esfuerces y seas valiente y aprendas. Hay personas que vienen y nos piden consejería al pastor y a mí,
Y cuando yo les digo, tienes que hacer esto, no lo hacen y siguen batallando en sus problemas. Y pasan los años y me dicen, ay, es que todavía no puedo controlar que mi hijo no me obedece. Yo no sé qué hacer con él para que obedezca. Y le dije un día a esa hermana, ¿y cuántos años tiene tu hijo? 35. ¿Te acuerdas que hablé contigo cuando tenía 20? Sí. ¿Y tenías el mismo problema? Sí. ¿Y qué te dije que hicieras? Que lo soltara y se lo entregara a Dios. ¿Y qué hiciste? Pues seguí tratando de controlarlo. Ahí tienes. No quiso cambiar la hermana. Y su hijo de 35 años seguía haciendo lo que él quería, como quería, donde quería, mal. Hasta que terminó en la cárcel. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos desde que nacen hasta los 7 años. Después de los 7 años tienes que corregir el camino. Pero cuando ya son adolescentes es el examen de padres. Si tus hijos adolescentes son tu dolor de cabeza, entonces significa que tu tarea como padre falló y reprobaste el examen. De ahí en adelante la cosa ya está más difícil, porque ya el muchacho adolescente ya tiene su carácter y su temperamento formado. Ya ni la chancla voladora va a hacer que ese muchacho corrija su camino. Ahora lo que tienes que hacer es arrodillarte, pedirle perdón a Dios por lo mal que hiciste, tu trabajo como padre o madre, y pedirle en son de ruego y de súplica que pueda corregir el camino de tu hijo al bien. Entonces Dios toma el control y Dios lo corrige. Siempre lo ha hecho. Después de 30 años de ser líder, de ser consejera matrimonial junto con mi esposo, hemos visto cómo Dios siempre puede corregir el camino de una persona. Y entonces hasta aquí tenemos nuestra tercera enseñanza. Dale gracias a Dios por todo lo que eres y por todo lo que tienes. Hay que ser agradecidos y saber escuchar. Cuando Jesús compartía con toda la gente, decía, el que tenga oídos para escuchar, escuche. El que tenga oídos este día para escuchar, escuche. Y entonces nosotros vamos a recordar al final la primera enseñanza, que era orar a nuestro Señor Jesucristo que puedas hacer hoy tu parte, lo posible. Y deja a Dios hacer su parte, lo imposible. Y la segunda enseñanza es que Dios se preocupa de todos los detalles de tu vida. Nada es tan pequeño que Él no pueda ver, entender y tratar de cambiar en favor a ti. Y la tercera enseñanza nos dice, dale gracias a Dios por todo lo que eres y por todo lo que tienes. Recordando estas tres enseñanzas, vas a poder vencer el estrés, la ansiedad y la preocupación. Porque recuerda, eres muy importante para Dios. Y Dios quiere lo mejor para tu vida. Tenemos que cambiar y ser como Dios nos dice que tenemos que actuar para poder salir adelante. No te preocupes, Dios está contigo. Cerramos nuestros ojos. Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros. Ahora hemos entendido que tenemos que hacer lo que nosotros podamos hacer y tenemos que dejarte a ti las cosas que no podemos hacer. Sabemos que somos importantes para ti y te doy gracias por haberme escogido de entre todas las mujeres y a mis hermanos los hombres de la tierra para poder ser hijos e hijas tuyas. Gracias, Señor, y permite poder entender las cosas que tengo que cambiar para poder parecerme más a tu amado Hijo Jesucristo, a quien le damos las gracias por dar su vida para que nosotros podamos ser salvos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención y los esperamos la próxima semana. Dios les bendice.